Muy bien, ahora retomamos esta segunda parte. Nuevamente, saludo a todos los que nos están siguiendo, viendo y compartiendo este espacio didáctico. El ejercicio de aplicación ahora vamos a estar observando un poco el método del ion electrón en medio ácido y tenemos que identificar muy precisamente cuáles van a ir siendo cada una de los tópicos, de los puntos de estas reglas que nos guían, pero que con la práctica y con los ejercicios nomás vamos a ir dando y precisando justamente a ese respecto las habilidades para ir haciendo ese balanceo. Muy bien. Identificar los elementos que se oxidan y los que se reducen. Esto es muy parecido a lo que veíamos en la primera parte cuando estábamos hablando de las reglas generales para la determinación de los números de oxidación. Muy bien. Pido disculpas si mis anteojos brillan un poco, pero sin ellos estoy un poco limitado para poder hacer las lecturas que debo ir siguiendo con las explicaciones. Escribir las semirreacciones de oxidación y de reducción, eso no hay que olvidar. Primero hay que identificarlo, hay que escribir, igualar los oxígenos con agua. Aquí ya vamos a ver, como en el caso anterior, que ya no solamente como en el primer método que habíamos visto, el método de la igualación por números de oxidación, solo aparecía la sustancia química que se oxida y se reduce y los electrones. No, aquí ya vamos a ir viendo también, como en el ejemplo anterior, cuando se tiene la sustancia química que forma un ion complejo o un complejo molecular iónico con oxígeno y por supuesto otro átomo distinto para formar los, digamos, los iones que se forman, los nitratos, los sulfatos, ¿verdad? Entonces, radical ácido le conocemos a ese tipo de sustancias o de iones químicos. Igualar los oxígenos con agua, decíamos, igualar los hidrógenos con iones hidrógeno o protones, llamamos así técnicamente, ya incorporamos vocabulario técnico que es muy importante, no hay que olvidar eso. Agregar electrones para ajustar la carga, multiplicar las semirreacciones por el valor necesario para conseguir que ambas semirreacciones, oxidación y reducción, tengan el mismo número de electrones. Perdón, sumamos las dos semirreacciones y obtenemos una ecuación iónica ajustada, de la cual vamos a ir sacando ya los índices de moles que necesitamos alzar en la ecuación principal. Completamos los elementos faltantes. ¿Por qué completamos los elementos faltantes? Dice ahí, y eso es importante que sepamos, porque hay veces que el balanceo redox es una guía general, pero que igualmente a veces no hay ajuste total, entonces lo hacemos por simple inspección o por, digamos, completación, como le llaman algunos también. Ahí vamos a ver entonces el ejemplo de aplicación a el método de electrón en medio ácido. Y vamos a ver en medio ácido llamado así porque hay un ácido presente en el reactivo o en el producto. Y vemos aquí las fórmulas químicas: cobre más ácido nítrico, nitrato de cobre 2. Estamos utilizando ahí la nomenclatura stock, más agua más dióxido de nitrógeno. Esta es la nomenclatura sistemática. No hay una regla así, digamos, muy definida o muy estricta de qué tipo de nomenclatura podamos utilizar en la escritura, digamos, de los nombres, pero aquella con la que nos sintamos más cómodos. Obviamente, una de las capacidades para digamos, el inicio eh, de la incorporación del vocabulario técnico de la química es saber las tres nomenclaturas básicamente, la UPAC, la stock y la sistemática, la tradicional. La tradicional no ha entrado todavía en desuso, muchos la siguen utilizando y en muchos textos todavía aparece. Muy bien, ahí tenemos entonces el cobre, el símbolo químico, el ácido nítrico. Ahí tenemos que recordar un poquitito los conceptos de combinaciones binarias, ternarias, oxigenadas, en este caso ácidos, oxácidos, oxoácidos y sales neutras, ¿verdad? Por favor, si tomamos en cuenta ese punto, entonces, por favor, seamos cautos con ello. El cobre, como está solo, aquí vemos que está el cobre, este elemental, pasa
ya una vez combinado a un número de oxidación, que es la cantidad de electrones que él va a necesitar para combinarse con el nitrato, y pasa a cobre más 2. Pierde 2 electrones, decimos que el elemento entonces se ha oxidado. Acá vamos a ver la semireacción de reducción, donde el nitrógeno, NO3, está ya como un radical nitrato, y el radical nitrato pasa a ser dióxido de nitrógeno o dióxido de nitrógeno, cero, carga cero, pero vamos a identificar sus números de oxidación ahí. Acá, aunque no está escrito, implícito está que el nitrógeno tiene número de oxidación más 5 y acá más 4. En un video que hemos filmado también, muy caseramente, por cierto, estábamos explicando cómo determinar los números de oxidación cuando tenemos un elemento incógnito, no lo sabemos. Una de las opciones más recomendadas siempre es saber la tabla de valencias, pero hay veces que nos cuesta un poco dilucidar y entonces por una simple formulación de ecuación de primer grado podemos sacar esa incógnita. Ahí tenemos el agua y se cumple lo que decíamos anteriormente. En la regla del capítulo anterior, perdón, aquí decía que los oxígenos se completan con agua y los hidrógenos con protones hidrógeno o H+, H positivo. Y ahí vamos a ver eso. Ahí repito nuevamente, vuelvo a colocarlos en sus lugares. Esta parte de oxidación es directa. Aquí es donde entra digamos, la confusión muchas veces. Ahí tenemos al oxígeno que lo vamos a completar con agua y al agua lo completamos con protones de hidrógeno, como nos decía la regla. Luego multiplicamos por un índice el número de electrones de abajo, alzamos el número de electrones de arriba, bajamos, hacemos un sistema de ecuaciones. Esto es para los que recuerdan un poco de matemáticas. Aquí se aplica la matemática aplicada, sistema de ecuaciones, y hacemos el método de supresión o reducción, como le llamamos también, y hacemos la multiplicación de ambos miembros. Todo lo que está aquí del 1 vamos a ir multiplicando por esta semireacción de oxidación, ya tenemos el nombre, y la de abajo por la semireacción de reducción. Y vemos ahí el cobre, 1 por cobre 0, 1 cobre 0, no escribimos el 1, en álgebra no se escribe tampoco en química ni en física. El 1 por el cobre más 2, 1 de cobre más 2, 1 por 2 electrones, 2 electrones, abajo 2 por 1 ion nitrato, 2 iones nitratos, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2 de bióxido, 2 por 1 de agua, 2 de agua, 2 por 2, 4 de del protones del hidrógeno positivo, 2 por 1 electrones, 2 electrones. Y ahí vemos que los electrones ya se van a ir igualando. Este electrón de aquí con este electrón de aquí. Y por eso lo tachamos, ya no hace falta que lo escribamos. Lo estoy haciendo, lo estoy limpiando al ejercicio, lo estoy sacando en resumen para hacerlo más visible. Hacemos una barra de fracciones para ir bajando los elementos ya que quedan como resultado, y esto le llamamos ecuación iónica ajustada, ¿verdad? Y ahí vamos bajando ya las especies que tenemos. Y por último ponemos la ecuación principal o inicial, donde vamos a ir viendo que estos índices tienen que ir apareciendo en los elementos que lo igualan. Y vamos a fijarnos, 4 de hidrógeno tenemos aquí, acá tenemos 2 por 2, 4 de hidrógeno completado en el agua, 2 de nitrógeno aquí, 2 por 1, 2 de nitrógeno aquí, y 2 por 1, 2 de nitrógeno aquí. Pero con el 4 que hemos colocado adelante, ya queda también saldada el balanceo, la igualación del nitrógeno que va por delante del nitrato. Como esto es un compuesto estable, un compuesto es como un bloqueo, un elemento cerrado, no podemos nosotros cortar este elemento, entonces las cantidades deben ir referidos a los que tienen, a los elementos que le siguen. Y ahí tenemos el balanceo directo. Siempre el agua se iguala, el oxígeno se iguala solo una vez ajustado todos los otros elementos. 4 por 3, 12, 2 por 3, 6, 2 por 1, 2, 6 más 2 son 8 y 2 por 2, 4. 4 más 8 son 12. Y ahí tenemos la igualación ya completa. Pasamos a otro ejercicio. Tenemos que recordar que tenemos pocos minutos de tiempo para ir haciendo estas explicaciones que son muy meticulosas.
En el caso B tenemos el ion electrón, nuevamente el método de ion electrón en medio básico. Casi muy parecido al anterior, tenemos ahí los elementos que se oxidan se reducen, semireacción, oxidación, reducción. Acá agregamos OH al doble de oxígeno, agregamos agua para ajustar iones de hidrógeno, agregar también electrones para ajustar las cargas, multiplicar por un número que iguale arriba y abajo las semireacciones y sumar las dos semireacciones para tener la ecuación iónica ajustada. Completamos lo faltante y ya tenemos. Y aquí vemos un ejemplo. Caso B, método del ion electro medio básico, cloro más hidróxido de sodio, medio básico, hidróxido está presente una base, base fuerte aquí, cloruro de sodio más hipoclorito de sodio, conocido como lavandina o ayudine en nombre comercial, más agua. Y tenemos las ecuaciones, sin ajustar por supuesto. Luego reconocemos el elemento que está individual, solo, no combinado, de 0 pasa a -1. En el caso del cloruro, no le tocamos al hipoclorito, porque ahí todavía el cloro, digamos, no va a entrar a intervenir en nuestra reacción. Sin embargo, abajo sí, abajo sí. Por eso en una misma ecuación puede haber un elemento que tanto se oxida como se reduce. Lo vamos a ver más adelante en otro caso. Ahí vamos entonces a igualar. Aquí antes ya hemos igualado la cantidad de cargas con los electrones. Aquí entran electrones, por lo tanto, entonces la sustancia se está reduciendo. Y acá salen electrones, por lo tanto, las sustancias se están oxidando. Ahí tenemos entonces las especies químicas que nos van a ir dando las orientaciones. Y el índice de electrones es 1 y 1 porque tenemos dos electrones aquí y dos electrones aquí, entonces no hay una afectación directa. Lo dejé nomás indicado también ahí para ver cuál era la ubicación que dábamos. Esto para los alumnos que están iniciando recién, para no confundirles sacándolos de ese esquema genérico. Pero resolverlos de memoria nos sirve mucho si es que no lo interpretamos. Ahí bajamos entonces el agua directo, cloro 1 más 1 de cloro, aunque dice 2 acá, nosotros miramos adelante, 1 más 1, 2 de cloro 0, después tenemos 2 de cloro a la -1, 2 de cloro a la ClO negativo, que es el ion hipoclorito, 4 protones, y luego completamos con OH, con el radical oxidrilo, a lo que hace al agua al doble, dice. Entonces acá ponemos 4 del radical oxidrilo para igualar al agua. Y acá 4 OH para la H. Acá se forma directamente y vamos a darnos cuenta. Lo siguiente, vamos a ir bajando todos los elementos químicos, todos los iones. Acá 4H más 4OH forman 4 moléculas de agua. Con 2 moléculas de agua van a quedar 2 moléculas de agua nomás ya. Y 4H significa 4 el índice molar o el número de moles que va a ir delante de la OH. 2 de cloro elemental, 2 de cloro a la -1 que es del cloruro, 2 de cloro ClO negativo que es del hipoclorito. Y vamos a ver acá la ecuación general inicial y nos damos cuenta. El 2 de este 2 de aquí, acá para el cloro, el 4 de OH, que le afecta a Na por supuesto. Esta agua ya no aparece de este lado porque ya fue cancelada con esta. Es decir, 4 moléculas de agua menos 2 moléculas de agua, nos quedan 2 moléculas de agua que están aquí presentes. 2 hipoclorito de sodio por este 2 que está aquí y 2 de cloruro por este 2 que está aquí. Ahora, los sodios, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. 2 más 2 son 4 y 4 por 1 son 4 también. 2 por 2, 4 de cloro, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, son 4. Y el hidrógeno, 2 por 2, 4 y 4 por 1, 4. Oxígeno, una vez ajustado, todo queda ajustado. De esta manera entonces estamos viendo el caso del método del ion electrón en medio básico. Nos queda una tercera y última parte donde vamos a ir viendo ya el método de autooxido-reducción, que también es muy parecido a estos casos que estamos viendo, solo que lo hemos subdividido de esa manera para evitar un poquitito confusiones también. Podemos hacer un repaso rápido. Vemos la ecuación general, nombre, fórmulas,
identificamos qué elementos se oxidan y qué se reducen y luego completamos